Bienvenidos a Relatos Extraños. En el año 2022, mi tía le regaló un retrato a mi papá, donde salían mi papá junto a mi madre. Yo no me di cuenta cuando sucedió eso, pero un día que llegué a la casa ya estaba colgado. Ese momento era más o menos en la noche que yo llegué. Y al poco rato, mi hermana y yo escuchamos que mis padres estaban comenzando a pelear. Pero la pelea fue subiendo de tono. Fue una pelea bastante fuerte por el lado de mis padres, que prácticamente con el paso de los días llegaron a un punto en que ya no querían ni verse el uno al otro y querían terminar en separación total. Gracias a Dios, mis padres pudieron poco a poco empezar a hablar y notamos que se fueron tranquilizando los dos, porque también mi hermana estaba harta de vivir esos episodios y decía que si ellos tomaban la decisión de separarse, se iría de su casa y que no iba a permitir que nos vieran a ninguno de los dos, ya que ellos dos son bastante especiales. Unos días después nos juntamos todos, mis padres, mi hermana y yo. Todos empezamos a hablar con mi hermana y también con mis padres presentes, para que ya de una vez todo empezara a tranquilizarse. Yo estaba bastante estresado. Y bueno, gracias a Dios empezó a calmarse todo. Mi hermana también habló con mi madre y en lo que estábamos charlando, volteamos mi hermana y yo a ver ese retrato más detenidamente y le pedí a mi mamá si podíamos bajarlo. Así es que lo hicimos y cuando lo tuvimos en nuestras manos, mis padres se dieron cuenta claramente que el retrato tenía los ojos con unos pequeños alambres enterrados en ambos ojos, tanto la imagen de mi padre como la imagen de mi mamá. Y que la figura femenina, que era mi madre, tenía los lentes dorados igualitos a los que usa mi mamá. Pero lo peor de todo es que justamente, supuestamente en el cabello, cuando nos vimos más detenidamente, tenía puesto una especie de lana como superpuesto sobre su pelo. Y estamos hablando de pelo real, porque lo vimos muy detenido. Mi padre nos dijo que no tocáramos el retrato para nada, porque yo quise tocar el pelo a ver si era de verdad, pero nos dijo que no tocáramos eso por ningún motivo. Me di cuenta que mi madre no tiene ese tipo de pelo y era algo bastante diabólico el ver un retrato con un pelo pegado superpuesto. A mí se me vino a la cabeza que fue mi abuela, que tenía eso guardado, que desgraciadamente falleció en el 2022. El día 22 inclusive algunas flores que después descubrimos con mi hermana, nos dimos cuenta que eran del cementerio. Así que de inmediato sacamos ese retrato, incluso con todas las cosas que venían con él, que nos había regalado mi abuela tiempo atrás. A mí me llamó mucho la atención algo que se fue formando como una especie de mancha en ese retrato, pero la mancha era como si fuera un piecito de bebé. Así que entre mi hermana y yo pusimos todo en la bolsa, las cosas que mi abuela nos había regalado y ese retrato que mi tía le había dado a mi papá. Y junto con mi hermana nos dirigimos hacia un río.
Mis padres querían acompañarnos a tirar todo eso al río, pero mi hermana y yo decidimos que mejor se quedaran en la casa esperándonos. Así es que entre mi hermana y yo comenzamos a romper todos los objetos, haciéndolos añicos lo más que pudimos. Cuando intentamos romper el marco del retrato era casi imposible, era una madera tan gruesa y difícil de romper. Y así decidimos aventarlo al río. Y mientras aventábamos las cosas estábamos haciendo una oración en defensa de mis padres y de la familia para protegernos. Después dijimos amén. Y cuando dijimos amén, todo eso que estaba flotando en el río se fue juntando y fue como si algo de abajo lo agarrara y lo succionara hasta el fondo y se lo llevó a lo más profundo. Mi hermana y yo nos quedamos helados al ver cómo todo desapareció en un instante del río. Hace 10 años renté un departamento cerca de paradas de autobuses porque sería para mí más fácil el poder transportarme hasta mi trabajo cada día sin batallar ni caminar tanto. Solo nos quedamos, mi compañera y yo, aproximadamente 5 meses en ese lugar. Y durante ese tiempo me sentía observada todo el tiempo, en todo lugar. Algunas veces se caían las cosas de la mesa, como por ejemplo vasos, cubiertos que habíamos dejado ahí. Siempre pensábamos que a lo mejor los habíamos dejado mal puestos o tal vez por las vibraciones del edificio, porque eso sí, a veces pasaban camiones grandes y temblaba. Sentíamos como pequeñas vibraciones en nuestros pies. También las llaves del baño a veces nos despertaban en la madrugada, porque escuchábamos cómo corría el agua. En un primer momento pensé que a lo mejor habíamos cerrado mal esas llaves, y cuando íbamos y las cerrábamos, regresábamos a la habitación y volvíamos a escuchar ese sonido de agua corriendo. Como era un lugar pequeño, las cosas desaparecían o estaban de repente en otro lugar del departamento donde no las habíamos dejado. Pero una vez entrando a ese departamento, llegando de mi trabajo, vi claramente cómo se abría sola la llave de la cocina. Después de eso, ya estábamos bastante incómodos en ese lugar, así es que decidimos mejor dejar ese departamento. Pasaron unos 2 años aproximadamente, y en el lugar donde estoy trabajando decidí comentarle a una compañera con la que me llevo bien las cosas que me pasaron en ese departamento que renté. Ella me dijo algo que me impactó bastante. Dijo que ese lugar antes había sido un consultorio médico ginecológico y que se comentaba que hacían abortos clandestinos en ese lugar. Por esas experiencias no me queda duda que los lugares tienen sus secretos. Cuando yo era chico, aproximadamente tendría unos 13 años, en mi casa se comenzaron a desatar una serie de apariciones de una figura negra. Yo en ese entonces no tenía ni idea de ese tipo de situaciones. Tal vez eso fue lo que me hizo atreverme en una ocasión a enfrentar a esa entidad. Comencé a gritarle. Pero actualmente tengo 26 años. Mi novia me contó en otra ocasión algo que me dejó pensando. Ella tiene la misma edad que yo y me contó que en una ocasión se despertó en medio de la noche sintiendo que alguien le tocaba la pierna.
ella duerme sola en su habitación. Me dijo que alcanzó a ver una especie de sombra grande, muy parecida a la que yo había visto de niño. Y ella me cuenta que justo en ese momento yo le mandé un mensaje al celular y dice que al ver el teléfono y prender la luz, esa sombra desapareció de la nada. Eso me dejó pensando. Aparte, yo cuando era chico, sin tener conocimiento de nada, simplemente jugaba en un lugar donde en el pasado se habían hecho muchas cosas de brujería, usando la tierra de ese patio. Y según me dijeron tiempo después, son cosas que nunca se limpiaron. Y yo recuerdo que de chico me entretenía mucho jugar en ese lugar y me ponía a tocar la tierra y a revolverla, sin saber que ese sitio estaba embrujado y esa tierra con la que yo jugaba estaba maldita. Esto que les voy a contar, además de comentarles las situaciones paranormales que llegué a vivir, también va a ser un consejo para muchos que están viviendo situaciones así. Yo en mi adolescencia viví muchos eventos siniestros y extraños, tanto así que llegó un punto en mi vida que ni siquiera quería dormir sola. Mi mamá tenía que dormir conmigo. Y cuando ya me quedaba dormida, ella se levantaba muy despacio para salir de la habitación. Pero había ocasiones en que yo estiraba mi mano. No la sentía y me levantaba de inmediato, porque en esa habitación todo el tiempo me sentía observada. Había ocasiones en que me estaba bañando y sentía como si alguien me viera. Incluso en una ocasión me estaba lavando el cabello y sentí como alguien me aventaba la esponja con la que me tallo la espalda. Me cayó en la cabeza. ¿Cómo una esponja puede volar hacia arriba y caerte en la cabeza? Es imposible. Yo sabía que pasaban cosas en mi casa. Sobre todo en mi habitación era donde más se ensañaban conmigo. ¿Y saben qué hice? Y les aconsejo que lo hagan. Adopté un gatito. Los gatos tienen cierta energía buena, muy buena para los humanos, y nos alejan y nos limpian las áreas y nuestra aura y nuestra energía. A raíz de que yo tuve un gatito, esas cosas se detuvieron. No volví a vivir ninguna experiencia paranormal. Ahora tengo 6 gatos. Incluso cuando mis amistades me visitan, no se quieren ir de mi casa porque dicen que sienten mucha calma y mucha paz.